orando y buscando a Dios para que sea Dios quien provoque en nosotros un avivamiento, un despertamiento espiritual y traiga esa fuerza y ese poder de su gracia en nosotros para hacer su obra. Necesitamos mantenernos en oración, ¿verdad? Y he considerado pertinente dar este tema que se trata de la oración y las escrituras. Qué importante es que nosotros cuando oremos usemos la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Efesios 6:17, y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo opera a través de nosotros, a través de la oración, y cuando usamos las escrituras, usamos esa espada que nos ayuda a ser ofensivos, a atacar, a derribar obstáculos, a derribar murallas, a llevar cautivo al enemigo. También la palabra de Dios dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que cuando la escuchamos, la hablamos, la oramos, nuestra fe se fortalece y se afirma y la obra de Dios es hecha. También dice la palabra que Abraham se mantuvo firme porque no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso de hacer todo lo que le había prometido. Ahora tenemos que creer que la Escritura está en las promesas de Dios y que Dios las cumplirá fielmente, ¿verdad? Tenemos también en la Escritura la narración de los evangelios donde se muestra a Jesús enfrentando al enemigo. Dice el libro de Mateo, voy a usar esta porción en Mateo capítulo 4 versículo 1 al 11. Jesús dijo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera respuesta ante la primera tentación fue usar la palabra de Dios, usar una cita bíblica, una escritura que está en el Antiguo Testamento. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tus pies no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El Satanás usó una palabra, un versículo de la palabra, y el Señor Jesús usó otra palabra para derribar el argumento que estaba mal usando el enemigo. Verso 8 dice, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Así que entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Una tercera ocasión el Señor Jesús vuelve a usar la palabra para defender, para atacar, para derribar los argumentos del maligno. Y en el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían, ¿verdad? Así que podemos entender, hermanos, que la Biblia y la oración están interrelacionadas y son indispensables la una de la otra. Tanto la oración como la Biblia deben de ir juntas y debemos usarla. Toda intercesión se basa en nuestro conocimiento del Dios revelado en las Escrituras y se fortalece por medio de los ejemplos de oración y de respuestas a la misma que aparecen en las Biblias, en las Escrituras, que aparecen en ellas, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas formas que nosotros podemos usar la Biblia para poder hacer que nuestra intercesión, nuestra oración sean más efectivas. Podamos ser más efectivos mientras oramos, clamamos y pedimos a Dios con todo nuestro corazón. Que esa relación que tenemos con Dios, que esa intimidad que tenemos con Dios, que ese momento en que cerramos nuestra puerta, entramos a nuestro aposento, cerramos nuestra puerta tras nosotros y nos ponemos a orar y nuestro Padre que ve en secreto nos recompensa en público, sean, Señor, momentos muy efectivos, momentos llenos de gloria, llenos de presencia de Dios y llenos de bendición, ¿verdad? Así que el primer consejo es, comience sus tiempos de oración regularmente leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Antes de que empiece su tiempo de leer, orar, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Su tiempo devocional será más eficaz, más efectivo si usted escucha al Señor a través de su palabra antes de orar. Es seguro que Dios le dará algunas cosas que le van a guiar y le van a dar algunos motivos para orar y leer. Se considera que este era el secreto que tenía
el hermano, el pastor o el apóstol que le llaman el apóstol de la fe, Jorge Müller, un hombre que oraba y Dios respondía, un hombre que creía que Dios iba a obrar y Dios obraba. Así que una de las primeras cosas que Dios nos recomienda y que podemos nosotros usar para incluir la oración en la escritura es que leamos primero las escrituras antes de orar. Esto nos va a ayudar a comprender la presencia inmediata de Dios y a concentrarnos en nuestros pensamientos, ¿verdad? Y nos va a sugerir algunas cosas que debemos incluir cuando oramos. Así que también nos recomiendan que el mismo tiempo que pasemos orando sea el mismo tiempo que pasamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Así que el primer consejo para meter la Biblia y meter la palabra en la oración es antes de que empiece su tiempo de oración, su tiempo de clamor, en su tiempo de devoción, incluya la lectura de la palabra de Dios. Si va a orar media hora, lea media hora la Biblia. Si va a orar una hora, lea una hora la Biblia. Y eso le va a dar mucha confianza y mucha seguridad para orar en el nombre de Jesús. El segundo consejo para hacer que la Biblia sea parte de nuestra vida de oración y podamos ser efectivos y eficaces es que hagamos uso y apliquemos lo que leemos a nuestra vida. Aplique lo que lea, aplíquelo a su vida, hágalo de su vida, ¿verdad? Pregúntese qué veo en esto que me anima personalmente. ¿Cómo puede esto ayudarme a mí? ¿Qué nueva instrucción espiritual me está dando Dios a través de este pasaje bíblico? ¿De qué manera me está guiando o me quiere corregir el Señor en mi vida? ¿Cómo me bendice este pasaje, esta escritura el día de hoy? Así que cuando yo aplico la palabra, la traigo a mi vida, la hago parte de mí, la hago parte de mi ser y empiezo a aplicarla, Dios va a empezar a moldear y cambiar mi vida y también va a empezar a cambiar mi tiempo de oración, de búsqueda con Él. Es muy importante que podamos llevar a cabo este segundo consejo. Aplique lo que lee, aplíquelo a su vida. Entonces, el primero es lea la Biblia antes de empezar su tiempo de oración, antes de orar. Y luego, segundo, aplique lo que lee. Hágase preguntas introspectivas, hágase preguntas en las cuales usted pueda aplicarse la palabra de Dios. El tercer consejo que podemos nosotros tomar para poder hacer la palabra de Dios algo parte esencial en la vida de nuestra oración es que hagamos suyos los pasajes o ciertos pasajes de la Escritura durante nuestro tiempo devocional. Que cuando leamos estos pasajes los podamos adaptar hacia nuestras vidas, podamos hacer los fragmentos de alabanza o fragmentos de petición, que podamos nosotros usar esas frases de oración y las hagamos en oración nuestra, ¿verdad? Que oremos por aquellas cosas que Dios nos está diciendo en su palabra, que Dios nos está hablando, que Dios está permitiendo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos hacer este pasaje de la Biblia y decir de la siguiente manera: Señor, entro por tus puertas con acción de gracias. Esta mañana mi corazón está lleno de alabanza. Te doy gracias, Señor, y bendigo tu nombre por lo bueno que has sido conmigo. Tu amor me ha rodeado en gran manera. Qué fiel has sido conmigo. Cuán agradecido estoy. Te alabo. Esta es una paráfrasis de la palabra de Dios. Es una forma en que podemos nosotros orar a Dios y usar la palabra para orar delante de Él. Aquí dice el texto, dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, que lo alabemos y lo bendigamos, que exaltemos su nombre. Pero en una paráfrasis que nosotros podemos expresar, o en nuestra propia palabra podemos expresar esto, nos ayuda a que podamos orar a Dios. Así que haga suyo los pasajes, ciertos pasajes de la Biblia que pueda usted usar para orar, hágalos suyos y tómelos durante su tiempo devocional y úselos y órelos, háblelos, enséñelos, ¿verdad? Y dígalos, memorícelos y hágalos parte de su oración. Dios va a orar de manera maravillosa y extraordinaria. El cuarto aspecto, cuarto consejo para poder hacer la Biblia, la palabra de Dios, parte de nuestras oraciones y hacer que nuestras oraciones sean efectivas, sean poderosas y podamos ver respuestas cada día de parte de Dios, es que empapemos nuestra alma en la Escritura para aumentar la fe que tenemos, la que nos empapemos de la palabra, que la metamos a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro ser, a nuestro espíritu, para que aumentemos nuestra fe. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que hagamos, saturemos nuestro corazón con la palabra, entre más la oigamos, más la tengamos, ¿verdad? Dice que
que abunde la palabra de Dios en nuestros corazones, dice el libro de Colosenses, ¿verdad? Y que esté en nuestra boca, como Dios le dijo a José, nunca se apartará este libro de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿verdad? Le dijo que nunca se apartará de su boca, así que es muy importante empaparnos, empápese de la palabra, meta la palabra en su vida, a través de oírla, a través de leerla, a través de poder meditarla, a través de que alguien se la lea, a través de memorizarla, pero empápese de la palabra de Dios, que la Biblia esté en su boca, que la palabra de Dios esté en su boca, que este libro de la ley nunca se aparte de su boca, que siempre usted tenga una respuesta bíblica, no solamente un texto bíblico, sino una respuesta basada en los principios eternos de Dios, que sus decisiones sean conducidas por los principios de la palabra, que toda decisión, que toda acción, que toda actitud que usted vaya a tomar esté guiada, dirigida por los principios de la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar a evitar muchos errores, eso nos va a ayudar a tener exactamente, ¿verdad? Eso va a evitar que nos desanimemos, que flaqueemos, que dejemos las cosas a media, ¿sí? Que la palabra nos va a impulsar y nos va a motivar para seguir adelante. Así que el cuarto consejo es empápese de la palabra de Dios, empape su alma, su espíritu con la palabra de Dios, llénese de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ella le va a fortalecer, le va a ayudar. 5, el quinto consejo, aprenda de memoria versículos de la escritura que puedan ser útiles en la oración, ¿verdad? Así que aprenda de memoria versículos que sean útiles cuando usted ora, cuando usted hace el clamor, cuando usted intercede, y los pueda usar para bendecir el nombre de Dios. Cuando usamos la palabra, creemos lo que dice la Biblia, que es la espada del Espíritu. El Espíritu usa nuestras oraciones, se mueve a través de oraciones y se mueve a través de la palabra. Entonces, cuando usamos la palabra viene y hace su obra. Dice Dios que Él envía su palabra y nos sana. Dice Dios que Él envía su palabra y que no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual la envíe. Cuando usamos la palabra como Jesús la usó, dice que Él envió la palabra y le dijo a aquella mujer que tenía a su hija atormentada por demonios, que vino a Él, le dijo, ve, y como creíste te se ha hecho. Le dio la palabra, aquella mujer se fue. Así que cuando nosotros soltamos la palabra en oración, hay liberación, hay sanidades, hay milagros. Dios responde con su poder y su gloria. Memoricemos la palabra, grabemos la palabra en nuestra mente para que cuando estemos orando tengamos los versículos. El Espíritu Santo va a usar esos versículos bíblicos para que nuestras oraciones sean reforzadas a través de esos versículos, a través de esa palabra. Cuando estamos clamando, orando y creyendo, Dios va a traer esas promesas, esas verdades eternas y nos va a ayudar a orar con todo nuestro corazón. Sexto consejo de la palabra: utilice las escrituras para alabar y adorar a Dios. Alabe a Dios a través de la Biblia. Alabe a Dios a través de las escrituras. Bendiga el nombre de Dios a través de leer su santa palabra. Cuando usted lo hace, Dios derrama su gracia y su poder sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Como dice el Salmo 100, entro por tus puertas con acción de gracia. Te alabo, Señor. Reconozco que soy oveja de tu prado. Reconozco que tú me hiciste y que yo no me hice a mí mismo. Y podemos usar muchos salmos, ¿verdad? El Salmo 23, ¿verdad? Reconocemos que tú eres nuestro pastor, Señor, y que nada nos faltará. Tú nos llevas en lugares delicados pastos, nos hace descansar, Padre, junto a aguas de reposo, nos pastoreará. Y bueno, y podemos usarlo y adorar y bendecir el nombre de Dios con todo nuestro corazón. Así que utilice la escritura para alabar y adorar a Dios, para reconocer su grandeza, reconocer su señorío, reconocer su dominio, reconocer su autoridad. Y cuando lo hacemos, algo extraordinario va a suceder, amados hermanos, algo extraordinario. Los salmos son expresiones de adoración y alabanza, son cánticos, son entonaciones de cánticos que los israelitas usaban para adorar y bendecir el nombre de Dios. Así que cuando usted usa los salmos para adorar a Dios, usted está exaltando a Dios con todo su corazón y el Espíritu Santo está usando esa palabra, que es la palabra, es la espada del Espíritu. Él está usando esa palabra para romper, para quebrantar, para derribar, para abrir brecha, para hacer que los cielos se abran, para hacer que esa decisión, esa contestación o esa respuesta a la oración llegue, para hacer que esa vida sea transformada y cambiada en el nombre de Jesús, para quitar ese obstáculo, para mover esa puerta que ha estado cerrada y sea abierta para que se pueda lograr aquello que se quiere hacer en el nombre de Jesús. Así que use la palabra para alabar y adorar a Dios. Séptimo consejo: empiece o emplee la escritura para confesar
su dignidad. Vamos a usar la Escritura para confesar nuestro pecado, para confesar nuestra situación, para confesar delante de Dios cómo nos sentimos, cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Y hay muchos pasajes bíblicos donde los hombres y mujeres de Dios expresaron a Dios su sentir, lo que había en su corazón, y de que no eran dignos tal vez de recibir las respuestas a las oraciones, que no eran dignos de recibir todo lo que le estaba dando, pero le daban gracias a Dios y reconocían que no eran dignos ni merecedores, pero que porque Él lo hacía, le daban gracias, le damos gloria. Nosotros también no, reconocemos que no somos dignos, pero que si Él nos quiere bendecir y nos quiere responder a nuestras oraciones, le damos gracias, le damos gloria y le honramos, ¿verdad? No hacemos ningún mérito para ganarnos la bendición o la respuesta de Dios, no hacemos ningún mérito para que Dios pueda obrar y ministrar nuestras vidas. Él tiene toda su gracia y su favor para con nosotros, ¿verdad? Octavo consejo: utilice las oraciones y expresiones de oración en las Escrituras. Vamos a usar lo que la Biblia habla, vamos a usar las oraciones que están escritas, vamos a usar las oraciones que ya fueron hechas por alguien y vamos a usarlas para clamar a Dios, ¿verdad? Ahí está la oración de Josafat, un hombre que reconoció, que se humilló, que ayunó y que vino delante de Dios y que le dijo: Señor, reconozco que en nosotros no hay fuerza para enfrentar este ejército, que solamente tu ayuda nos puede sacar de esta situación. Ahí está la oración de Ana, que vino reconociendo que solamente Dios podía ayudarle y podía darle de su fuerza y de su gracia para poder superar esa situación que vivía con Penina. Ahí está la oración de Pablo, de Pedro, de muchos hombres. Está la oración del siervo de Abraham, Eliezer, que oró para que Dios la guiara y encontrara a la mujer que iba buscando para ser la esposa de su amo Isaac. Dios tiene muchas en su palabra, muchas oraciones y expresiones que podemos usar para orar. Y cuando las usamos, Dios también respalda su palabra y nos bendice de manera extraordinaria, ¿verdad? Podemos orar por diversas cosas, por limpieza en nuestras vidas, podemos orar por bendición sobre nuestro trabajo, y hay cita bíblica, podemos orar por el cumplimiento de las promesas de Dios, por un examen de conciencia que Dios realice en nosotros, por tener hambre del Señor, podemos orar pidiendo que Dios escuche y nos ayude. Podemos orar para que el amor de Dios sea derramado sobre nuestras vidas. Y bueno, hay una infinidad de peticiones que podemos hacer para estar delante de su presencia, usando las Escrituras, usando la palabra de Dios. El noveno consejo, hermano: reclame las promesas de la Biblia cuando ora. Tome las promesas de Dios. Leímos hace un momento de Abraham, que dice que se aferró creyendo que las promesas de Dios eran fieles y que Dios era fiel para cumplir su palabra. Lo que Dios dijo, eso va a ser. Él dijo que por su llaga estamos sanados, estamos curados. Vamos a aferrarnos a esa promesa. Él dice: clama a mí, yo te responderé, de ser cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él lo va a hacer, Él nos va a responder en el nombre de Jesús. Así que cada situación, cada promesa que encontremos, cada promesa que se adapta a nuestra vida, Él dice que va a prosperar, Él dice que nos da fuerzas para hacer las riquezas. Vamos a creerle. Él dice que si nos humillamos y buscamos su rostro y oramos a Él y volvemos nuestras vidas hacia Él y nos volvemos a nuestros malos caminos, Él va a perdonar, va a oír desde los cielos, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestras tierras. Vamos a creer que Dios lo hace, que el poder de Jesús lo hace. Así que tomemos sus promesas, hagamos nuestras las promesas del Dios eterno y vivamos bajo su gracia y su poder. Tomémoslas y hagámoslas nuestras. En el 10º consejo, amados hermanos, es: use la Escritura para reprender a Satanás. Satanás huye a través de la palabra. Por eso dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Al enfrentar a Satanás, Jesús citó las Escrituras para derrotarlo y ponerlo en fuga. Ya lo leímos en Mateo 4, del 1 al 11. Usted tiene toda la autoridad para hacer lo mismo. Amén. Cuando confronte al diablo, no sea petulante, pero tampoco le tema. Utilice los hechos y las promesas de la Biblia para resistirlo. Los ángeles de Dios harán valer su uso de la Escritura y obligarán a Satanás a huir, a salir huyendo, como dice Santiago. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Creemos, estamos plenamente convencidos que la palabra de Dios es la que nos da la fuerza, la que nos sostiene, la que nos alimenta, la que nutre nuestras vidas, la que nos llena de su gracia, de su favor y de su gloria, la que derrama su presencia en nuestras vidas y nos da cada día más y más
de su gracia y de su poder y de su gloria. Así que podemos estar confiadamente delante de Dios y poderle pedir a Dios que nos ayude. La palabra de Dios entonces es de gran ayuda en oración, amados hermanos. Si tuviéramos firmemente grabada en nuestros corazones, ella formaría un manantial continuo de oración. Las promesas, Señor, atesoradas en el corazón son el combustible del cual la oración recibe vida y calor. Así que hagamos la promesa. La palabra de Dios es el alimento por el cual se nutre y fortalece toda oración auténtica. Así como el hombre no puede vivir solo de pan, la oración también necesita de toda palabra que sale de la boca de Dios. A menos, hermanos, que las fuerzas vitales de la oración estén suplidas por la palabra de Dios, la oración, aunque ferviente y anhelante, será en realidad débil y vacía. La ausencia de la fuerza vital en la oración puede ser atribuida a la falta de nutrirse en forma constante de la palabra de Dios. Aquel que desea, ¿verdad?, emprender a orar bien, debe primeramente estudiar la palabra y hacerse un asiduo memorizador de la palabra de Dios. Así que podemos entender que la Biblia es muy útil cuando oramos, amados hermanos. Es muy útil en nuestra vida. Vamos a seguir estos consejos, vamos a decirle a Dios que nos ayude, que nos dé su gracia. Vamos a comenzar nuestros tiempos de oración con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, y la misma cantidad que oremos, la misma cantidad que leamos, vamos a aplicarla a nuestras vidas. Vamos a hacer nuestros los pasajes bíblicos que nos sean útiles para orar en nuestro tiempo devocional. Vamos a empapar nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser con la palabra de Dios. Vamos a llenarnos de ella, vamos a aprenderla de memoria y a tenerla grabada en nuestra mente. Y cuando la vemos y oremos, vamos a hacer uso de ella para alabar y adorar a Dios a través de la misma Escritura. Vamos a emplear la Escritura para confesar que no somos dignos, que Él es digno de toda gloria y honra, que Él merece toda gloria y honra y alabanza. Y vamos a utilizar las oraciones y expresiones que ya están escritas en su palabra, que esas oraciones que ya están hechas en su palabra, vamos a usarlas para orar y clamar a Dios. También vamos a seguir orando y pidiéndole a Dios que las promesas de Él se hagan realidad en nosotros. Vamos a tomarlas y hacerlas nuestras. Vamos a decir como Josué y Caleb, subamos y vamos a tomar posesión de esta tierra, porque más podemos nosotros que ellos, porque Jehová está con nosotros. Y Dios dijo que vamos a subir y vamos a conquistar, vamos a subir y conquistar. Vamos a tomar las promesas de Dios. Y por último, use la Escritura para atacar, para reprender a Satanás, para echarlo fuera, para llevar los argumentos, las artimañas y todo lo que el enemigo quiera poner en contra nuestra, en el nombre de Jesús. Creo que Dios está al presto para ayudarnos, para bendecirnos, hermano, y creo que Dios quiere ayudarnos a que nuestras oraciones sean más fuertes, más firmes, más estables, más sólidas, y que podamos seguir orando y clamando con todo nuestro corazón. Así que yo le invito a usted, le pido que incluya la palabra de Dios a través de estos consejos que usted escuchó hoy, y que pueda Dios bendecirle de manera especial y extraordinaria, y usted pueda dar testimonio de cómo sus tiempos de oraciones cambian, de cómo sus tiempos de oraciones son diferentes y son transformados, porque la palabra de Dios la está incluyendo en las oraciones. Dios les bendiga, Dios les guarde, les fortalezca. Oramos al Señor y le pedimos que derrame su gracia y su poder sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tema, por esta palabra que tiene que ver con la oración y las Escrituras. Queremos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes. A veces nos cuesta trabajo meter la palabra en nuestra vida. Nos cuesta trabajo mantenernos en el hábito de leer constantemente tu palabra y orar constantemente, Padre. Pero tú nos dijiste, Señor, que es necesario orar siempre sin desmayar, Padre. Dijiste eso en una parábola que tú enseñaste, Señor, y nos mostraste que una viuda fue perseverante, insistente, Señor, y luego tú concluiste diciendo que si tú le habías respondido a esa viuda, aquel juez había logrado responderle, cuánto más nuestro Padre Celestial responderá a aquellos que claman día y noche. Cuánto más nuestro Dios estará atento a nuestras oraciones cuando estamos usando la palabra, cuando estamos usando, Señor, las promesas que Él nos ha dado. Cuánto más, Señor, Dios, no te tardarás, dice tu palabra, que os digo que pronto tú nos harás justicia, pronto tú responderás, Padre. Creemos que en este tiempo de ayuno, de oración, estos 40 días de clamor, de presencia tuya, Padre, algo extraordinario sucederá. Cosas maravillosas vendrán sobre la vida de tus siervos, de tus siervas, de tus hijos, de tus hijas. Familias son bendecidas, Padre. Vidas son liberadas.
Hombres, mujeres son sanados, Padre. Respuestas que han estado trabadas vienen, Señor, en el nombre de Jesús. Se destraban esa respuesta, se abre la ventana de los cielos. Personas con problemas económicos, Padre, reciben esa solución, reciben esa restauración, reciben esa sanidad en su economía, Padre. Personas con problemas en el matrimonio, en el hogar, Padre, reciben la sanidad, Padre, por el poder de Jesús, por el poder de Jesús. Creemos que tu gracia, tu poder y tu gloria son manifestadas de manera extraordinaria, Padre, y que tú obras en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos en esta preciosa hora. En tus manos nos ponemos y confiamos plenamente que tú haces algo extraordinario, Señor. Síguenos cubriendo con tu sangre preciosa. Síguenos guardando en el hueco de tu mano. Sigue, Señor, que tu favor siga siendo alrededor nuestro un escudo, Padre, que nos guarda y que el maligno no nos puede tocar. Como no pudo tocar a Job hasta que te pidió permiso. El mismo enemigo reconoció que no podía tocarle porque tú lo habías rodeado con tu favor, porque había un escudo alrededor de Job. Así estemos nosotros, Padre, protegidos y guardados bajo tu gracia, bajo tu poder y tu gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Dios. Gracias por poner hambre y sed de tu palabra, por poner esa necesidad en nuestro corazón, que podamos ser como los israelitas, que todos los días salían por su maná cada mañana, Padre, para llevarlo a casa y poder tener el alimento. Así nosotros todos los días podamos, Señor, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche o a la hora que elijamos, podamos tomar tu palabra, porque es nuestro pan, nuestro alimento, nuestra leche espiritual, Padre, y hagamos oración, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Creo que Dios nos está llamando a buscarle con todo nuestro corazón y a poner la palabra de Dios como fundamento estable. Es la palabra la que nos dirige, la que nos conduce y nos guía cada día. Dios bendiga sus vidas y les guarde en el nombre de Jesús de Nazaret.